Me llamo José. Fui trailero de carga por más de una década y durante ese tiempo me tocaron experiencias muy extrañas en las carreteras. Una de las que jamás olvidaré ocurrió cuando salí de Tijuana rumbo a la frontera. Eran como las 8 de la noche. Venía descansado después de dormir en una cachimba y estaba listo para manejar toda la madrugada. Todo iba tranquilo. La carretera estaba casi vacía. Pero pasada la medianoche apareció de repente una camioneta blanca detrás de mí. Al inicio pensé que era un conductor cualquiera. Incluso le hice señas con las luces para que me rebasara, pero nunca lo hizo. Me siguió durante horas. Reducía la velocidad si yo lo hacía y no parecía tener intención de pasarme. Molesto, decidí parar en una gasolinera para comprar algo y usar el baño, esperando que siguiera su camino, pero se quedó estacionado a un costado de la carretera con las luces encendidas. Cuando regresé, seguía ahí. Me acerqué a tocarle la ventana para exigirle explicaciones, pero los vidrios eran tan oscuros que no se veía nada adentro y nunca respondió. De repente arrancó de golpe, al punto de casi arrollarme. Pensé que por fin me había dejado en paz, pero un par de horas después volvió a aparecer detrás de mí. Esta vez se emparejó con mi tráiler, lo cual era peligrosísimo. Cuando me di cuenta, la camioneta me golpeó y terminé fuera de la carretera, con el motor apagado y sin señal en mi celular. El miedo me invadió cuando esa misma van se estacionó detrás de mí, apagando luces y motor. Tomé mi navaja y me acerqué para enfrentar al conductor. Toqué las ventanas, pedí que hablara, pero nadie contestó. Decidí abrir la puerta, y estaba vacía. El vehículo llevaba tiempo abandonado, lleno de basura y polvo. Sentí un escalofrío enorme. ¿Quién había estado manejando entonces? Al regresar, vi la silueta de un hombre parado frente a mi tráiler. Me hizo una seña para que lo siguiera. Lo acompañé hasta un punto del monte donde desapareció, y ahí encontré 3 cuerpos en estado de descomposición. Llamé a la policía y más tarde me confirmaron algo que me dejó helado. La camioneta blanca pertenecía a esos jóvenes, estudiantes de periodismo que habían desaparecido semanas atrás. Desde entonces pienso que sus almas me guiaron para que los encontrara y pudieran descansar en paz. Soy Eduardo. Trabajé toda mi vida como trailero y ya retirado. A mis 70 años, aún recuerdo cosas difíciles de explicar. Hace más de 20 años transportaba material desde Nuevo León hacia el Estado de México cuando recogí a un hombre que pedía aventón en la carretera. Se veía de unos 60 años, con ropa vieja y sucia. Me dijo que su camión estaba averiado más adelante, así que acepté llevarlo. Durante el trayecto casi no habló, y cuando pasamos el kilómetro que me indicó, nunca apareció ningún vehículo varado. Al contrario, tras un buen rato me di cuenta de que habíamos regresado exactamente al mismo punto donde lo recogí. Sorprendido, me orillé y le pedí que bajara. El hombre descendió sin decir palabra y se perdió entre el monte. En ese momento otro camionero se detuvo y me advirtió que ese pasajero era un alma en pena. Un chofer que había muerto años atrás en un accidente justo en ese tramo. Según él, quienes le daban raite desaparecían sin dejar rastro. Nunca entendí por qué Amy me dejó ir, pero hasta hoy me pregunto qué hubiera pasado si lo hubiera seguido llevando. Otra ocasión, ya casi por jubilarme, me tocó algo aún más raro. Viajaba con un compañero por la carretera México-Cuernavaca cuando vimos a lo lejos una figura que caminaba en 2 patas, pero tenía aspecto de animal, como un toro o buey deforme. Intentamos mover el camión, pero el lodo nos tenía atascados. Esa cosa se quedó parada mirándonos fijamente, hasta que comenzamos a rezar con una imagen religiosa que siempre llevaba en el tablero. El ser lanzó un aullido estremecedor y poco a poco retrocedió hasta perderse en la oscuridad. Sin duda, fue lo más aterrador que viví en la carretera. Soy Daniel. Llevo varios años como transportista y, aunque este oficio es duro por las largas horas y los peligros en la carretera, hubo una experiencia que superó todo. Una noche viajaba por la sierra entre Tamaulipas y San Luis Potosí.
Había manejado tantas horas que decidí parar a un costado del monte para dormir un poco en la cabina. Cuando regresé de hacer mis necesidades, vi con terror que había huellas de lodo en las escaleras de mi camión y la puerta del copiloto estaba entreabierta. Adentro escuché la voz de un hombre llorando que decía: «Ayúdala, por favor». Abrí la cortina de golpe y no había nadie, solo un viejo portabebés sucio y roto sobre la cama. Asustado, encendí el tráiler para marcharme, pero al salir choqué contra algo. Eran 3 cruces de cemento. Una de ellas tenía una foto de una familia: padre, madre e hija pequeña. Habían muerto en un accidente justo en ese sitio. Entonces entendí que la voz que escuché era la del padre, todavía intentando proteger a su bebé incluso después de muerto. En ese tiempo estaba por ser papá, y esa experiencia me marcó para siempre. Soy Juan Carlos. Hace unos años tuve una experiencia que todavía me cuesta contar sin que se me erice la piel. Fue en Veracruz, una noche en la que regresaba a mi casa después de visitar a unos familiares. Tomé la carretera como siempre. Ya la conocía bien porque la había recorrido varias veces. Esa noche, sin embargo, el ambiente se sentía raro, demasiado callado, sin un solo carro en todo el camino. Mientras manejaba, vi a lo lejos lo que parecía ser una niña sentada sobre un tronco al lado de la carretera. Me pareció extraño porque era de madrugada y no había motivo para que una niña estuviera ahí sola. Al pasar junto a ella, pude notar que estaba inclinada, como si llorara o estuviera cansada. Pensé en detenerme para ayudar, pero algo dentro de mí me dijo que siguiera. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché una carcajada que venía de atrás del carro. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Miré por el retrovisor y no vi nada, pero la risa se repetía, como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí. Subí el volumen del estéreo intentando ignorarlo, pero la risa se hizo más fuerte como burlona, hasta el punto de que me obligó a voltear rápido. En ese momento, vi claramente a una anciana encorvada en el asiento trasero, con una sonrisa tan grotesca que parecía que su boca se le había rasgado. Grité del susto y casi pierdo el control del volante. Cuando frené de golpe y miré otra vez, el asiento estaba vacío. No quise detenerme más. Arranqué lo más rápido que pude y no volví a mirar atrás. Desde aquella noche evito pasar solo por ese tramo de carretera. Y hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, siento esa misma risa que me congela los huesos. Me llamo Fabricio, soy trailero y paso la mayoría de mis días en carretera. A lo largo de los años me han pasado cosas raras, pero ninguna tan fuerte como lo que viví hace un tiempo en el norte de México. Esa noche me tocaba conducir de madrugada. El camino estaba desierto y apenas había gasolineras abiertas. Después de varias horas al volante decidí detenerme en una estación que parecía abandonada. No había luces encendidas, salvo una lámpara que titilaba en la entrada. Me estacioné y bajé del camión para estirar las piernas. Fue entonces cuando noté que en la sombra de la bomba de gasolina había un hombre parado, observándome en silencio. Me acerqué un poco y le pregunté si trabajaba ahí, pero no respondió. Solo me miraba fijo. Tenía un aspecto extraño, como si estuviera desgastado o enfermo, pero sus ojos brillaban. Esa mirada me incomodó tanto que decidí volver a subir al tráiler. Apenas encendí el motor, escuché golpeteos en la parte trasera del camión, como si alguien estuviera subiendo a la caja. Me bajé de inmediato para revisar y no había nadie. El camino estaba vacío, ni un alma. Regresé rápido a la cabina y arranqué sin pensarlo. A los pocos kilómetros miré por el retrovisor y lo vi otra vez, sentado en el borde de la caja, mirándome con esa misma expresión fija. Grité del susto y aceleré al máximo, pero cuando me atreví a mirar de nuevo, ya no estaba. Desde esa noche evito detenerme en gasolineras solitarias. Otros compañeros traileros me han contado que han visto lo mismo. Un hombre que aparece en las paradas abandonadas y que, según dicen, es el espíritu de un conductor que murió en la carretera y que todavía busca compañía en sus viajes eternos.
Me llamo Santiago. Era una noche de lluvia intensa y yo manejaba mi camión por una carretera solitaria. Apenas podía ver unos metros adelante por la fuerza de la tormenta, cuando de pronto, en medio del camino, apareció una mujer de vestido blanco. No tuve tiempo de frenar. Sentí el golpe seco contra la defensa y el camión se sacudió. Me detuve de inmediato con el corazón acelerado, convencido de que la había atropellado. Bajé bajo la lluvia para buscarla, pero no había nada. Revisé los costados de la carretera, miré entre los arbustos, y no encontré rastro alguno. Ni sangre, ni ropa ni nada. Aún temblando, subí otra vez a la cabina. Fue entonces cuando la vi reflejada en el retrovisor. Estaba sentada en el asiento del copiloto, completamente empapada, con el cabello pegado al rostro y los labios morados. Me quedé helado, sin saber qué hacer. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, y susurró algo que apenas pude escuchar, lo cual era: «No debiste detenerte». En ese momento me invadió un frío indescriptible y, cuando parpadeé, desapareció. El resto del trayecto lo hice temblando, sin atreverme a mirar al costado. Tiempo después supe que en ese mismo tramo, varios conductores han visto a una mujer pidiendo ayuda en noches de tormenta. Algunos dicen que murió atropellada hace años y que desde entonces se aparece buscando a quien la lleve. Me llamo Raúl. No suelo creer en lo sobrenatural, pero en la ruta hay tramos que es mejor no discutir. Antes de ese viaje varios colegas me advirtieron de una zona rara. Ahí el GPS se caía, la radio solo soltaba estática y el tiempo parecía no avanzar. Yo lo tomé a broma y seguí mi camino. Conduje de madrugada. La autopista estaba casi vacía y al cruzar ese sector, el ambiente se volvió pesado. El tablero parpadeaba como si le faltara corriente. Primero falló el GPS. Marcaba sin señal, como si la carretera no existiera. Luego la radio se llenó de ruido seco. Ninguna frecuencia entraba limpia. Aún así, seguí hasta que el motor hizo un sonido extraño y el panel se apagó de golpe. Reduje la velocidad. Me orillé y corté contacto para intentar encender de nuevo, pero nada. Me puse los guantes. Bajé a revisar. El aire se sentía espeso y húmedo. Abrí el cofre, pero todo en su sitio. Entonces levanté la vista y lo vi. Al otro lado del camino había un tráiler detenido, idéntico al mío. Mismo color, mismo modelo, incluso la misma mancha de aceite en la parrilla baja. En la cabina había alguien sentado. Me tomó unos segundos entenderlo. Era yo, no alguien parecido, no una sombra. Era yo, con la misma chaqueta y los mismos guantes, mirándome con la misma expresión incrédula. El pecho se me cerró. En ese instante la radio soltó un chasquido y la estática se cortó como si alguien apagara un interruptor. Parpadeé por reflejo y cuando volví a enfocar, del otro lado ya no había nada. Ni camión, ni luces, ni rastro. El aire dejó de sentirse pesado. Volví a la cabina, giré la llave y el motor encendió a la primera. Arranqué sin mirar atrás. Minutos después, el GPS regresó y marcaba que estaba a kilómetros de donde yo juraba haberme detenido, como si ese tramo hubiera sido un hueco en la ruta. No lo conté en la empresa, preferí guardármelo. Desde entonces sigo al pie de la letra lo que dicen los viejos traileros. No tomo atajos que no salen en los mapas, no ignoro advertencias, y si algún día vuelvo a ver un camión idéntico al mío en la oscuridad, no me voy a detener a comprobar quién va dentro. Me llamo Alejandro y hace un par de años me tocó viajar de noche por Texas. La carretera estaba casi vacía y el tanque de mi camioneta ya estaba en reserva, así que me detuve en la primera gasolinera que encontré. El lugar se veía extraño, apenas iluminado, demasiado silencioso y con un aire pesado que me incomodaba. Entré a la tienda para pagar y vi a una mujer detrás del mostrador. Sonreía de una manera forzada, como si algo en su gesto no encajara. No le di importancia y le pedí que me despachara gasolina. Ella me respondió con una voz rara, seca, y me indicó la bomba que podía usar.
Cuando regresé a la camioneta y empecé a llenar el tanque, noté algo extraño en la pared lateral del local. Había una mancha enorme de sangre que parecía fresca. Me quedé paralizado unos segundos, y al voltear hacia la tienda la mujer seguía mirándome fijamente y sin moverse. Con el corazón acelerado, terminé de llenar el tanque lo más rápido posible. En ese momento pasó otro carro por la carretera y se detuvo también en la gasolinera. El conductor bajó, me saludó y preguntó si atendían adentro. Antes de que pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió y otra mujer salió corriendo, con la ropa manchada de sangre, gritando que la habían atacado. El otro conductor y yo quedamos impactados. La mujer del mostrador ya no estaba. La verdadera empleada había sido encerrada y herida en la bodega, y la que yo había visto no era ella. La policía llegó más tarde, pero nunca encontraron a la impostora. Desde entonces no me detengo en gasolineras solitarias de madrugada. Esa noche entendí que a veces el verdadero terror no viene de fantasmas, sino de personas capaces de cosas inimaginables. Si llegaste hasta el final, gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y activar la campanita para más relatos de terror. Hasta la próxima.